Bien, hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios. Nos quedan 61 días del año. Amén. ¿Sí? 1 de noviembre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, ¿qué? Y luego, ¿qué? Bye bye 2014. Y viene 2015. Un nuevo año, una nueva oportunidad. Gente, hermanos, un nuevo año en un mundo viejo. No esperemos mucho. Las cosas van de mal a peor. Y así está escrito en la palabra de Dios. Que cada día va de mal a peor. Pero hermanos, ánimo. El Señor viene pronto. Amén. Pronto ya nuestra reunión no será más acá en esta iglesia, sino que nos vamos a reunir. Usted se puede imaginar en la plaza, en la capilla, en el gran teatro, no sé lo que Dios tiene preparado, pero cuando todos los redimidos, desde Abel, que fue el primero, hasta el último que acepte aquí a Cristo antes que nos cierre la gracia, serán millones y millones y millones los que nos congreguemos. ¿Cómo será eso? A veces es maravilloso. Si cada sábado nosotros nos gozamos porque dejamos la lucha de la vida, dejamos la batalla diaria de la vida y venimos acá y pues nos sentimos felices. ¿Cómo será en el reino de los cielos? Cuando Jesús sea el maestro, cuando las antífonas celestiales, los coros, no sé, lo que Dios tendrá, las orquestas, lo que Dios tiene, va, hermano, que debe ser maravilloso. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje, ¿no? Para que tengamos paz, para que vivamos con paz. Es algo que parece ilusorio, que ya no se puede vivir con paz. Son tantos los problemas, son tantas las luchas, son tantas las dificultades, que ya uno que casi no puede vivir con paz y tranquilidad. Ahora, ¿cuál es el problema de que nosotros los seres humanos casi no tenemos esa paz? Miren, la vida la podemos comparar, la vida normalmente la podemos comparar a una mecedora. ¿Saben lo que es una mecedora? Un sillón, un balance. ¿Cómo más se pudiera llamar? Ese mueble donde nos sentamos. ¿Y qué? Un reclinable, ¿no? Pero regularmente, ¿qué hacemos? La mecedora, ¿no? La mecedora, el balance, ¿no? El sillón. No sé cómo le llamará en otro lugar más. Pero bueno, como quiera que se le llame, que la vida es que una mecedora. ¿Cuál es la característica de una mecedora? Es que usted oscile de qué? De un lugar a qué? A otro lugar. ¿Es cierto o no es cierto? Y realmente pregunto, ¿nos gusta eso, Sam? Maravilloso. Judith, después que uno de un día de trabajo que se sienta allí en un balance, ay, qué rico, en una reclinadora también, como dijeron allá, pero como quiera, hermano. Ahora, ¿saben ustedes que los seres humanos vivimos en el balance de la vida, en la mecedora de la vida? O estamos acá, en este extremo, o vamos a qué? Es lo regular en la vida de los seres humanos. Sin embargo, entre los dos extremos hay ¿qué? Un balance. Hay un equilibrio. Y yo quiero hablarle en esta mañana algo que lo podemos aplicar, esto que estoy ilustrándole con el balance, la mecedora, en la vida espiritual. Muchos de nosotros en nuestra vida espiritual, ¿qué? ¿Estamos en qué? En un balance. Pero ¿saben ustedes que el autor del balance, de la vida, es el enemigo? Porque el diablo quiere que usted esté ¿qué? O en un extremo, o en qué, o en el otro, que no esté ¿dónde? En el centro. Y muchas personas viven, y muchos cristianos vivimos ahí, en ese balance, de acá o allá, acá o allá. Pero la Biblia nos habla de que nosotros debemos ser ¿qué? Equilibrados. Ahora, para vivir en paz, para disfrutar la paz, nosotros tenemos que estar en el centro.
¿Ve? En el balance, en el equilibrio. Ni en un extremo, ni en el otro. Miren, cuando leemos la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, lo que el lector superficial percibe es que en aquel tiempo la salvación, Maggie, se debía ¿a qué? A la obediencia. ¿Sí o no? Si obedecías las leyes, tú tenías ¿qué? Agradabas a Dios, la obediencia. Entonces, eso era en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso los judíos hicieron tanto énfasis en la observancia de la Torá, la ley, ¿ves? Que son los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí. Ahora, cuando Cristo llega y Cristo muere, Cristo establece lo que le llaman la gente el nuevo pacto. El antiguo pacto era la obediencia a la ley. Es lo que capta el lector superficial. Y ahora cuando Cristo realiza el nuevo pacto o instituye el nuevo pacto, ahora ya no es la ley, ahora es la gracia. Antes, en el Antiguo Testamento, tenías que obedecer. Ahora acá no hay que obedecer porque es que la gracia. O sea, ya todo lo hizo ¿quién? En la mente superficial, en la lectura de las Escrituras, ¿no? Ya todo lo hizo Cristo. Y es verdad, hermano, todo lo hizo Cristo para la salvación. Entonces, usted se encuentra muchos cristianos ¿en qué? En el balance, ¿no? En el sillón, la mecedora. Entonces, no, ya ahora es por gracia. Bueno, antes era por qué. Pero en la iglesia continúa todavía ¿qué? La gente que cree que para salvarse hay que hacer ¿qué? Algo. Y los que creen que para salvarse no hay que hacer ¿qué? Nada. Y entonces, hermano, el enemigo nos tiene ¿qué? Hay que hacer algo, no tiene que hacer nada. Hay que hacer algo, no tiene que hacer nada. Y yo le pregunto, hermano, ¿habrá razón en eso? ¿Habrá razón en eso? Bien, debo decir, hermano, que la salvación es un regalo ¿de quién? ¿Alguien le pidió ese regalo a Dios? ¿Alguien le pidió ese regalo a Dios? Quiere decir que antes que este mundo existiera, ya Cristo ya se había ofrecido en el concilio celestial. ¿Ves? En ese concilio celestial, antes de la entrada del pecado, antes de la creación de este mundo, ya Cristo, el Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo, en un concilio de paz, así le llama la palabra, en el concilio de paz, cuando se llegó al acuerdo de la creación de este mundo, junto con el programa de la creación de este mundo, Dios, a través de Cristo, crearon ¿qué? El programa de la redención o la salvación. Así que antes que nosotros naciéramos, antes que este mundo no existía, ya Dios ¿qué? Nos dio el regalo de ¿qué? De la vida eterna, de la salvación. Así que, por lo tanto, un regalo se compra. Si se compra, no es regalo. ¿Es verdad? Si tienes que esforzarte para obtenerlo, alguna condición para obtenerlo, ya no es regalo. Pero la palabra de Dios dice que Dios en Cristo Jesús, ¿qué? Nos dio la vida eterna cuando nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y hermanos, hay una cita que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y antes de leerle esa cita, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, vamos a orar. Padre, gracias, porque nos has traído hoy a adorar. Gracias porque en tu palabra está la luz y el conocimiento que necesitamos para poder entender y comprender dónde está la vida eterna. Amén. Y la vida está en una persona, y el nombre de esa persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por lo tanto, bendícenos ahora al abrir tu palabra, y que tu Espíritu grabe en nuestra mente esta gran enseñanza que hoy vamos a compartir. Gracias, mi Jesús. Oramos en tu santo nombre. Amén. Hay una cita
está en el camino a Cristo, que yo quiero comenzar con ella, y dice así, es así. La condición para alcanzar la vida eterna hoy es la misma condición de siempre. Repito la cita. La condición para alcanzar la vida eterna, ¿cuándo? Hoy, 1 de noviembre. Pero mañana, 2 de noviembre. Pasado, 3 de noviembre. Así diciembre, y así el próximo año. La condición para salvar al ser humano hoy es la misma ¿de qué? De siempre. O sea que la condición que tenía que cumplir a Adán y Eva, sus hijitos, y ahí para acá Matusalén, y luego Noé, y luego Abraham, y Jacob, y Isaac, y Moisés, hasta nuestros días, la condición de la salvación es ¿qué? La misma. El mismo programa. No oscila ¿qué? De un lugar a otro, sino que es un programa. Ahora, hermanos, ¿cuál es esa condición? Aquí ella habla de 3 aspectos. Número 1, aceptación de la perfecta gracia de Dios. ¿Entendieron, hermano? ¿Cuál es la condición para la salvación ayer y hoy? La aceptación de la perfecta ¿qué? Gracia de Dios. O sea, aceptar el regalo que Dios nos da. Y la gracia es Cristo. Número 1. Número 2, la aceptación de la perfecta justicia de Dios. Eso está relacionado ¿con quién? Con Cristo. Escuchen, número 3, la aceptación de la perfecta obediencia a la santa ley de Dios. Por eso la gente se confunde. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Pero es que la obediencia es el resultado de ¿qué? De vivir en Cristo Jesús. Así que, hermanos, son 3 aspectos. La condición de la salvación hoy es la misma condición de ayer, de nuestros patriarcas. Y esa condición es la misma de siempre. ¿Cuál es? Aceptar la perfecta gracia de Jesús, aceptar la perfecta justicia de Jesús y aceptar la perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Si le hacemos un examen, todos podemos sacar ¿qué? 100. La gracia de Dios, la justicia de Dios y la obediencia de Dios. Punto y ¿qué? Y final. Ya no hay nada más. Ahora, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta, porque ya lo dije anteriormente. ¿Usted eligió venir a este mundo? ¿Usted le pidió a Dios un día traerle al mundo? No se nos dio esa elección. Si estamos aquí en esta mañana y sobre este planeta Tierra, es porque Dios quiso que tú vinieras a este mundo. Amén. De que yo viniera a este mundo. ¿Sí o no? Amén. Ahora, cuando llegamos a este mundo, ¿hay aquí alguna mujer embarazada? No hay nadie, ¿no? Pero bueno, aquí la mayoría ha estado embarazada. Mi nuera está embarazada y ya está en 8 meses. 37 semanas. ¿Cuánto le falta? ¿Sabes? ¿Estás en eso? ¿Cuánto? 3 semanas. Sabita salió de esa ahora mismo. Nenita linda que la vi ahí. Entonces, ahora, hermano, ella a veces hace así y la nena, porque es una nena. Wow, hermano, el otro día le sacaron un sonograma de eso. Y la nenita estaba así con la boca abierta así, bostezando. Le parece que la hay. Entonces, entonces a veces se levanta su luz, ¿no? Y entonces, así. Y entonces, para que nosotros veamos que se mueve por aquí, se mueve por allá, y hace este y aquello, hermano, es maravilloso. Yo no sé cómo las mujeres pueden tener una cosa ahí dentro moviéndose. Pero es algo maravilloso. Y ese movimiento es rico, ¿no? ¿Verdad? Las mujeres que han pasado por eso, ¿es sabroso eso, no? Y moviéndose ahí, wow, algo vivo ahí dentro. Y entonces, ahora, esa nenita no eligió venir a este mundo.
No eligió venir a este mundo. Ella es un regalo de Dios a la familia. Amén. Es un regalo de Dios a la familia. Nuestros hijos son un regalo de Dios a la familia. Ahora, hermano, escuchen esto. Esa nenita que está ahí, ya que está formada, ya está completica. Solamente le falta el tiempo de... Porque las últimas semanas cuando más crece, que Dios más sabe. Entonces, esa nenita que está ahí, que todavía no sabe hablar, o sea, pero sí percibe. Sí percibe. Esa nenita que todavía no sabe, no ha abierto los ojos. Esa nenita que todavía no ha dado un paso. Esa nenita que todavía su mente ¿qué? No puede decidir. Ya ahí en el vientre de su mamá es que pecador. Como usted y como yo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí sin hacer nada, sin hablar, sin mover un dedo, ni en bien ni en mal, ya esa nenita, ese feto que está ahí, ¿no? Es que es pecador. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ah, porque sus padres son ¿qué? Pecadores. Pero yo como padre de mis hijos soy ¿qué? Mi mamá ¿qué? Y así vamos ¿qué? Retrocediendo y llegamos hasta nuestros primeros padres genéticos, Adán y Eva. ¿Y ellos fueron qué? Ellos fueron pecadores porque eligieron ser pecadores. Dios no los creó para que fueran pecadores. No, Dios lo que le dio a ellos fue la opción, el libre albedrío, para que ellos eligieran qué hacer con su vida. Y ellos eligieron ser pecadores. Por lo tanto, nosotros ya en nuestros genes, en nuestros cromosomas, en nuestro sistema, es un sistema que concebido en pecado. Escuchen esto, hermano. Concebido en pecado. Ahora, Dios, que fue el que nos dio la vida para que llegáramos a este mundo, porque nos creó y nos formó, todo eso de Dios. Ahora, ese mismo Dios que da la vida es el mismo Dios que le pide a los pecadores que obedezcan una ley santa, justa y buena. Que practiquen y acepten la justicia divina y que acepten la gracia de Dios. Pregunto, hermano, ¿es compatible ese programa con el ser humano? No. ¿Es compatible? No. Que un ser humano pecador pueda obedecer una ley santa, justa y buena. No. Que un ser humano pecador pueda aceptar y creer y practicar una justicia divina. Que un ser humano y pecador pueda creer y aceptar una gracia divina. Hermano, eso es incompatible. No. Eso es incompatible. Por lo tanto, lo que Dios pide racionalmente para la mente racional no se puede lograr. No se puede lograr. Que usted sea santo, humanamente no lo puede lograr. Que usted sea perfecto, humanamente usted no lo puede lograr. Que usted sea justo, humanamente usted no lo puede lograr. Por lo tanto, lo que Dios le pide a usted es algo que imposible. No es mi idea. Yo se lo quiero mostrar con la Biblia. Abran sus Biblias y vamos a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia romana. Allí en Romanos, en el capítulo 7. Debo decirle que el capítulo 7 de Romanos es el capítulo del dilema del apóstol Pablo. Y es el dilema suyo y mío. ¿Por qué razón? Por lo siguiente que vamos a leer. Romanos capítulo 7. Y vamos a comenzar allí por el versículo número 21. Dice, ¿ya lo tienen ya? Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué? Porque hallo en mí, encuentro en mí ¿qué? Esta ley, que el mal, y ese mal nos está hablando del pecado, ¿está en quién? En mí. Entonces Pablo quería hacer el bien, no quería pecar,
Pero él descubrió que en su mente, en su organismo, en sus órganos, había una ley que lo llevaba ¿a qué? A pecado. Versículo siguiente, 22 de Romanos 7, ¿no? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley de ¿qué? Quiere decir que estamos encadenados ¿a qué? Estamos amarrados, estamos atados, estamos esclavizados. ¿A qué ley? Al pecado, porque somos pecadores. Y entonces dice que está en mis miembros. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el epílogo de esto, no? Dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben que Pablo ilustra una verdad divina con una práctica del Imperio Romano en sus días? El Imperio Romano no tenía en aquel tiempo el paredón, ni la cámara de gas, ni la inyección letal. Cuando una persona cometía un crimen, hoy cuando una persona comete un crimen, pues va para la cámara de gas, o va para la inyección letal, o va para el paredón. En otros países la horca. Pero en aquel tiempo no había nada de eso. Pero sí había un método de castigo para castigar al que mataba a otra persona o cometía un delito. Especialmente el que mataba a otra persona. Y era que los romanos, cuando veían que una persona mataba a otra, ¿saben cuál era el castigo? Le amarraban boca a boca. Face to face. Aquí el pecho. Y todo así. Y te lo amarraban ahí así. Y entonces esa persona que mataba ahora tenía que cargar ¿qué? El cadáver del cuerpo ese cadáver de esa persona. Donde quiera que iba, ¿qué? Donde quiera que iba, ¿qué? Llevaba el cuerpo de ¿qué? Muerto. Hermano, óigame, eso es un castigo terrible. Yo no quiero imaginarme eso. Que a usted le pongan ahí encima ¿qué? Si va ¿a dormir con qué? Por supuesto, no podía dormir. Si va ¿a comer con qué? Si va a hacer lo que vaya a hacer, ahora a pasear, ¿va con qué? ¿Va con qué? Con el muerto arriba. No duraba muchos días esta persona. Su mente que se desquiciaba. Más cuando empezaba que la descomposición, ¿no? Que empezaba el cuerpo a porque aquí la mayoría es agua. Esa agua que se derramaba sobre él, ¿no? Entonces sus poros que la absorbían y él contraía ¿qué? Una infección. ¿Y el final era qué? Entonces Pablo ve aquello y dice, wow, qué terrible esto, qué terrible esto. Y entonces él compara esa práctica que hacían los romanos con los asesinos y entonces dice, miserable de mí. Yo quiero hacer el bien y no puedo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y no puedo. Quiero amar y no amo. Y entonces él dice, miserable hombre de mí. ¿Quién me libra de qué? Quiere decir que Pablo veía cómo a los asesinos en el tiempo de Roma cargaban el cadáver. Y él dice, y yo estoy cargando todos los días de mi vida ¿qué? Un cadáver espiritual. O sea que Pablo se daba cuenta de que él estaba cargando ¿qué? Un cuerpo ¿qué? Muerto. Condición ¿qué? Terrible. Condición desesperante. Terrible. Y entonces él dice, Señor, ¿quién me puede librar de esto? Yo no puedo.
por mucho que me esfuerce, por mucho que obre, por mucho que haga, no puedo. Y hermanos, y aquí es donde está lo lindo. No es en el balance de un extremo al otro, en el centro. El versículo 25. Mario, pon el versículo 25. Ay, y entonces él encuentra la solución y dice: gracias doy a quién, a mi Padre Celestial. Doy gracias a Dios por medio de quién, de Jesucristo mi Señor. Y lo hace de forma plural, nuestro qué. Gracias, en Cristo está la solución, hermano. Cristo es quien nos puede libertar ¿de qué? Del cuerpo muerto que nosotros estamos cargando. No porque queremos, sino porque se nos impuso. ¿Qué? Por la decisión de nuestros padres. Por lo tanto, hermanos queridos, la solución está en quién, en Cristo Jesús. Amén. Escuchen, no en que yo obedezca, no en que yo ahora no haga nada porque Dios lo hizo todo por mí, no. La solución a tu problema de cuerpo muerto, que tenemos que arrastrar todos los días, que tenemos que vivir con él todos los días, mañana, tarde y noche. Te despiertas y estás cargando un cuerpo muerto. Caminas y estás cargando un cuerpo muerto. Te acuestas y estás cargando ¿qué? Un cuerpo muerto, cuerpo de muerte, el pecado que está en nosotros. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Así que la paga de aquel hombre que asesinaba en el tiempo de Roma, ¿qué era? Cargar un cuerpo muerto. Por lo tanto, hermanos queridos, hoy nosotros la paga del pecado es que tenemos que cargar un cuerpo muerto. Pero Dios nos ha libertado de esa condición a través de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo, creo que es el versículo 14. 2 de Corintios 5, 21. Hermano, ahí está la solución. Qué lindo, qué maravilloso. Ahí está la solución. Dice la palabra, al que no conoció ¿qué? Pecado. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Lo hizo ¿qué? Pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios en él. Wow, hermano. Quiere decir que tú y yo nacimos en este mundo con una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Pero saben ustedes una cosa, que Jesucristo nació en este mundo con una naturaleza humana, pero no pecaminosa. Cristo nació con la naturaleza que le dio a quién. Por eso es el segundo Adán. Le dio a Adán antes de qué? Antes del pecado. Pero a Adán, Dios le dio algo. La libertad, la libre opción, el libre albedrío, para que Adán decidiera qué. Seguir obedeciendo a Dios. O podía qué. Obedecer al diablo. Adán ahora, que Dios lo creó, con una naturaleza no con tendencia al pecado ni pecaminoso, porque no había pecado en ese tiempo. Pero Adán podía ¿qué? Elegir un lugar y otro. Y Cristo, cuando llega a este mundo, pues trae la misma naturaleza de ¿quién? De Adán. Pero ¿saben una cosa? Que Jesús podía elegir no pecar y Jesús podía elegir ¿qué? Con la misma condición. Ahora, pastores, ¿qué usted está diciendo? Por eso fue que el diablo lo tentó. Si el diablo sabe que Cristo no iba a pecar, no pierde tiempo con él. Y no lo persigue tanto. Hay una tentación tras la otra. Él sabía que Cristo podía también ¿qué? Pecar. Pero Cristo llegó aquí y el diablo enseguida empezó a tentarlo. Y a tentarlo. Y a tentarlo con todo lo que nos tienta a nosotros. Y aún más. Pero dice la palabra que no conoció ¿qué? Pero ese que no conoció pecado, ahora Dios lo convierte en ¿qué? En pecado. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no muere por ser pecador, sino muere por tus pecados y mis pecados. Amén. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Los azotes que a Jesús le dieron, el maltrato que a Jesús le dieron antes de morir, Jesús podía haber muerto.
Pero si Jesús moría por aquello, no moría por qué, por el ser humano. Estaba haciendo, moría como a una persona, hoy la descuartizan, como hacen los ISIS, eso ahí en el Medio Oriente, ¿no? Y tantos verdugos que hay. Pero Jesús que soportó todo eso. Y Jesús muere en la cruz. Por eso que antes de morir, Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo fue el desamparo? Que cuando Jesús cargó tu pecado y mi pecado y el de la humanidad, y Dios vio que Jesús se hizo pecado, no que pecó, que se hizo pecado, pues Dios ¿qué? Apartó su mirada, ¿ve? Se separó de su hijo, y entonces Él nota la diferencia. Ahora estoy ¿qué? Solo, y dice, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Por eso muestra, dice, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo ¿qué? Por lo tanto, hermano, la salvación no es un balance, que la obediencia, que no tengo que hacer nada, no, la salvación es una persona. ¿Es quién? Cristo Jesús. Yo tengo un cuerpo muerto, y ese cuerpo muerto me lo puede quitar ¿quién? Cristo Jesús. ¿Ven? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, y cuando Él entregó su vida allí, Él murió por ti y murió por mí. Y eso lo digo del programa de la salvación. Ahora, hermano, después de la muerte de Cristo, es que empieza a cumplirse lo que Dios quiere para ti y para mí. Que tú creas en la perfecta gracia de Dios. Que tú te apropies de ella. Que tú te apropies de la perfecta justicia de Dios. Y que tú puedas obedecer la perfecta gracia de Dios. ¿Cómo? ¿A través de quién? Usted nunca lo va a lograr. Si lo intenta lograr, vivirá la vida entera frustrado. Quiero y qué, y no puedo. Eso fue lo que dijo Pablo en Romanos. Lo que quiero hacer, ¿qué? No lo puedo. Y me esfuerzo y lo trato y qué, y no puedo. Pero miserable de mí, ¿quién me puede libertar? Cristo Jesús. Y ahora miren, hermano, el proceso de lo que es tener la gracia de Cristo en tu corazón, de lo que es tener la justicia de Cristo en tu corazón y de lo que es tener la santa ley de Dios en tu corazón. Y vamos allí a la palabra de Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, la lectura bíblica. Romanos capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Mario, ¿lo puedes poner allí? Miren, hermano, aquí empieza el proceso. Le voy a leer la cita. Antes de eso, dice la palabra: la condición para alcanzar la salvación hoy, la vida eterna hoy, es la misma condición de ¿qué? De siempre. La gracia, la justicia y la obediencia. Ahora, hermano, ya que Cristo murió en la cruz del Calvario y cargó tus pecados, porque murió por tus pecados, ahora es que empieza a cumplirse este proceso. Comenzamos. Justificado pues por la ¿qué? ¿Cuál es el primer paso? La justificación. La palabra justificación viene de la justicia. Que lo que tú hagas, las buenas obras que tú hagas, el plato de comida que tú hagas, la ofrenda que tú le des, el amor que tú le des a otra persona, hermano querido, dice la palabra que todas nuestras buenas obras son trapos de ¿qué? ¿Por qué? Porque el pecador no puede producir ¿qué? Buenas obras. Por eso comenzamos con Romanos 7, lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Por lo tanto, hermanos queridos, tu justicia no es justicia, es trapo de inmundicia. Y en el antiguo Israel, la palabra trapo de inmundicia es el trapo que las mujeres usaban para sus costumbres, no como hoy las almohadillas sanitarias. En aquel tiempo eran ¿qué? Y entonces, hermano, debo decirle que cuando usted quiera ver el olorcito de la sangre, usted se hiere y hágase así y pásese la mano y bárrese la piel de sangre y déjala ahí y después haga así para que usted vea qué olor más desagradable. Entonces, Dios dice que nuestras buenas obras, el plato de comida,
el amor que usted le brinda a otra persona, la ropa que usted le da, la cobija que usted le da, que venga a vivir con su casa, todo eso sin Cristo es que, hermano, no. ¿Trapo de qué? De inmundicia. Pero entonces ahora acá dice, Cecilia, ven, Mario, Luis, tú eres justificado, ¿por qué? Por las obras. ¿Cómo lees Sammy en tu Biblia? ¿Por qué tú eres justificado? ¿Por qué tú eres justo? ¿Por qué tú eres justo? Porque justificación viene de qué? De justo. Ah, tú eres justo, tú eres justificado por la fe. ¿Pero por la fe en quién? En Cristo. Amén. Por la fe que aquel que murió en la cruz del Calvario, en aquel que dio su vida, si yo creo que Él es el Salvador, que Él es el que puede libertarme del cuerpo muerto, entonces yo soy justificado. Amén. Es por creer, es por aceptar y decirle, Señor, yo soy pecador, yo tengo un cuerpo muerto todos los días, yo soy un miserable, pero tú me puedes libertar. Y la única forma de libertar no es que nosotros ¿qué? Creamos, pero creamos no obligado, creamos ¿por qué? Por amor, porque amamos a Cristo por lo que hizo por mí. Yo te amo y como te amo, creo en ti y acepto lo que tú hiciste. Inmediatamente, hermano, inmediatamente usted es justificado. ¿Ve? La perfecta justicia, el mismo plan de Dios, de allá es el de hoy, ya eres justificado. Pero continúa diciendo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos que entrada a la gracia. Y ya aquí tenemos la respuesta. La misma condición para alcanzar la vida eterna. Ayer y hoy es la misma. La perfecta justicia de Dios. Ahí está en el texto. Cristo es quien nos hace justo. La perfecta gracia de Dios. Ahí está. ¿Ve? Por Él, por esa fe, tenemos la entrada ¿qué? A la gracia en la cual estamos firmes. Ahí está la respuesta, hermano. El plan de la salvación ayer y hoy es por la justicia de Cristo. El plan de la salvación ayer y hoy es por la gracia redentora de Cristo. Amén. Y lo tenemos bien claro. Pues por la fe. Amén. Tenemos que. Y hermanos queridos, cuando tú eres justificado es porque estás perdonado. Y cuando tú vives en la gracia, tú vas a tener ¿qué? Paz. Amén. Y aquí yo quiero detenerme un momentito. ¿Por qué la gente hoy vive sin paz? ¿Por qué usted ve los concilios, las reuniones en las Naciones Unidas, allá en Nueva York? Y entonces las Naciones Unidas, tratados de paz, se reúnen en la mesa para hablar de paz y de paz y de paz y de paz y de paz. ¿Y qué? ¿Y luego? ¿A qué se reúne aquella gente allí? ¿A comer y a beber? La palabra de Dios dice que los hombres buscarán ¿qué? La paz. Y no lo van a hallar. ¿Por qué razón? Porque los hombres quieren la paz sin el autor de la paz, sin el príncipe de la paz. Por eso Cristo cuando le dijo a sus discípulos, mi paz ¿qué? Os dejo, mi paz ¿qué? Os doy. No como el mundo ¿qué? La da, sino como yo os la doy. Por lo tanto, hermano, la gente hoy vive sin paz porque la gente no cree en Cristo. La gente no está relacionada con Cristo. La gente no ha aceptado a Cristo. Y entonces al Cristo no estar en el programa, en su agenda, pues van a tener que conflicto. Y hay cristianos dentro de la iglesia que el enemigo, el diablo, trata de introducirlo en nuestra mente de que yo todavía tengo que hacer algo para salvarme. Y es verdad, hermano, hay que hacer algo para salvarse. Lo único, y lo repito, lo único que usted y yo tenemos que hacer para salvarnos es creer. Amén. Que aquel que murió en la cruz del Calvario, cuando yo creo en Él y lo acepto, es que soy libertado del cuerpo muerte, es que soy justificado y entonces tengo la gracia de Dios en mi corazón y como resultado tengo ¿qué?
la paz. Amén. La paz. Que aunque cometo un pecado y un error, le digo, Señor, te fallé. Señor, cometí este error. Señor, cometí esta falla. Perdóname y sálvame. Inmediatamente, hermano, nuestro abogado defensor, que está ahora allá ante el Padre en el proceso de juicio preadvenimiento, dice, Padre, mi sangre en la cruz del Calvario. Y entonces, como la paga del pecado es la muerte, ese pecado que tú cometes, ya Cristo lo pagó. Y entonces pone allí que perdonado. Hermano querido, ¿vives tú con paz o sin paz? Mire, yo no estoy diciendo que esto sea pecado o no sea pecado, pero ha sido siempre mi forma de actuar. La Biblia dice 6 días que y harás que, pero el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas que obra alguna. Entonces, yo siempre, desde que tuve carro en Cuba, no fueron muchos años, y acá cuando uno llega, ya lo primero que tiene que buscar es un carro. Es una necesidad, un coche, ¿no? Entonces, yo siempre trato, entre el jueves por la noche y el viernes, en el resto del día, yo llenar el tanque de ¿qué? De combustible. Para el sábado tener que... Puedo venir para acá, tranquilidad. Pero ayer se me complicó la situación. Pero yo siempre estoy mirando, porque yo veo gente, man, que se quedan botados en las carreteras. Y está bien que pasa en Cuba, que no hay combustible a veces. Pero aquí, en cada esquina hay que... Pero bueno, a veces no hay problema, no hay dinero, ¿no? Y entonces, pero bueno, y yo siempre trato de llenar mi tanque. Y anoche, ya después de recibir el sábado, salgo para la iglesia Francil, por la noche allí para el culto. Y entonces veo en la pizarra y estoy a mitad de tanque. Digo, bueno, mañana tengo que ir a Francil y regresar, tengo que ir mañana a Leila y regresar. Y para no estar con esa preocupación, llegué, me pasó por la mente, echa combustible, llegué, puse el indicador y entré a la bomba. Y entonces apagué el carro y voy a abrir la puerta. Pero cuando voy a abrir la puerta, yo siento en mi mente algo que me trae como que voy a hacer algo que a Dios no le agrada. Y dije, esto no es pecado. Esto no es pecado. Y salgo. Pero hermano, sentía que, no la tentación, no, esa angustia, ese pesar que todo el mundo sabe que cuando está haciendo algo malo, hay algo en su mente, en su conciencia, que te está diciendo que no, no y no. Y entonces llegué, volví a meter la tarjeta en su cartera, cogí el carro y dije, Señor, perdona. Inmediatamente que yo salí de la bomba, aquello desapareció de mi mente. Esa angustia, ese pesar, desapareció de mi mente, de mi conciencia, ¿no? Quizás otros lo hacen y no tengan ese problema, pero eso depende de cómo usted se ha criado siempre a tratar de hacer la voluntad de Dios en el día de sábado. Y entonces, esto quiere decir, hermano, que el que está viviendo en pecado no puede tener paz, no puede tener tranquilidad, no puede sentirse feliz, aunque tenga dinero, aunque tenga casa, aunque tenga comida, aunque tenga ropa, aunque tenga lo que tenga. Hermano, la paz en tu mente, en tu corazón, la da Cristo Jesús. Amén. ¿Y solo con qué? ¿Con obedecer? ¿Con hacer algo? No, con creer. Amén. Justificados por la fe. Quiere decir, hermano, que tus pecados, no importa el tamaño, no importa la magnitud, no importa el color, no importa la consecuencia, para el pecado hay remedio.
Y el remedio se llama la sangre redentora de Cristo Jesús. Justificado por esa sangre, justificado por esa muerte, tú vas a tener que gracia y vas a tener que paz. Por eso, hermano, que la única fórmula de vivir en paz en este convulsionado mundo, en este angustiado mundo, es teniendo a Cristo Jesús. Pero el enemigo no quiere que tú vivas con paz. El enemigo no quiere que tú disfrutes la paz. Él trata de robártela de una forma u otra, que tengo que hacer esto. No, hermanos queridos, depongamos nuestra fe y nuestra confianza en aquel que murió. Y aquel que murió, cuando yo creo en Él y lo acepto como mi Señor y mi Salvador, soy justificado. Amén. Tengo gracia. Amén. Y entonces tengo paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo quiero terminar, hermano, porque hay alguito más. Hay alguito más que yo quiero compartir con ustedes, porque solamente hemos hablado de que el proceso de la salvación es que la perfecta gracia de Dios, la perfecta justicia de Dios y la perfecta obediencia a la ley de Dios. Dios me está pidiendo lo que yo no puedo hacer, pero es que Dios no quiere que tú lo hagas. Es que Él proveyó el medio para que tú lo hagas, y ese que lo hizo por ti es Cristo Jesús. Cristo te justifica, Cristo te da su gracia, y Cristo es quien va a obedecer la ley de Dios por ti. ¿Cómo, pastor? Sí, hermano querido, en el programa de la salvación todo lo ha puesto ¿quién? Dios. Te ha dado la justicia cuando tú no te la mereces. Te ha dado la gracia y te ha dado también la obediencia. Pero es la obediencia de Cristo la que cuenta, no la tuya. Amén. Y dice allí el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses, Mario, capítulo 5 y versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Miren, hermano. El Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida del Señor Jesús. Ahí está la respuesta, hermano. El Dios de paz, que te justifica y que te glorifica por su gracia, es el Dios que hace, porque la palabra santificación, ¿saben ustedes lo que es? Obediencia. Por eso dice que la justificación es obra ¿de qué? De un día. ¿Tú crees? Ya tú eres justificado. Pero la santificación es el proceso ¿de qué? De toda una vida. Tengo que ser santo ¿qué? Hoy. Pero la santidad de hoy no me sirve ¿para qué? Para la tarde. Ni la santidad de la tarde me sirve para mañana. Ni la santidad de mañana me sirve para la próxima semana. Ni la santidad de la próxima semana para el próximo mes. Ni para el próximo año. Amén. Quiere decir que el proceso de la santificación, que es la obediencia, es un proceso que diariamente. Pero yo obedezco, ¿por qué? Por la gracia de Cristo Jesús. Por la justicia de Cristo Jesús. Y ahí está el programa. Lo que necesitaba Adán y Abraham y Moisés para salvarse es lo mismo que tú necesitas. Gracia de Dios, justificación de Dios y santificación de Dios. Cuando Pablo entendió eso en su dilema de la vida, él llegó a la conclusión: miserable de mí. Si sigo así soy un miserable. Tengo que arrastrar un cuerpo de muerte. Pero reflexionó y se dio cuenta: si ya Cristo lo hizo por mí la justicia, ya Cristo hizo por mí su gloria, su gracia, y ya Cristo hizo por mí su santificación, que es la obediencia. Por eso él concluye cuando dijo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Hermano, una persona crucificada es la persona que no puede moverse. Es la persona que no puede ¿qué? Hacer nada. Es una persona que está maniatada. Es una persona que quiere pero no puede. Y entonces él se da cuenta que de la única forma que puede ser justificado, que puede ser glorificado y que puede ser santificado es crucificado ¿con quién? Junto con Cristo. Ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Y cómo vive Cristo en mí y en tu vida? Por medio de la fe. Amén. Y cuando ese proceso lo entendamos, entonces, hermano, usted va a tener paz. Amén. Usted va a tener tranquilidad. Le fallé a Dios.
Ayer le fallé a Dios esta mañana antes de venir para acá. Señor, te fallé. Soy un pecador. No merezco nada. Pero perdona mis almas. Y ahí aparece Cristo. Padre, para eso yo fui a la tierra. Para vivir por Él. Para obedecer por Él. Y hermanos queridos, y ahí viene la parte linda. Entonces ya Dios no ve más a mí. ¿Ves? Y Belis no te ve a ti tampoco. ¿Ves? No te ve a ti, Mario Junior. No te ve a ti. Cuando tú estás en esa condición, que pecaste, que fallaste, pero que le pides perdón a Dios y te arrepientes y confiesas tu pecado, ya Dios no te ve a ti como culpable, te ve ahora a ti. ¿A través de quién? De la gracia redentora de Cristo Jesús. Esa es la salvación, hermano. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Gloria a su nombre. Porque la salvación no nos cuesta ¿qué? Nada. Dios no es injusto. Te traje a un mundo para que practiques una justicia que tú no puedes practicar. Para que tú practiques una vida santa que tú no puedas practicar. Para que te apropies de una gracia cuando eres desgraciado. Pero mira, yo voy a hacer un arreglo. Y ese arreglo es que mi propio Hijo va a ocupar tu lugar. Y va a pagar tu muerte. Amén. Para que tú disfrutes ¿qué? Su vida como Dios. Amén. Su paz como Dios. Su gracia como Dios. Su justicia como Dios. Su santidad como Dios. Amén. Hermano, esa es la única fórmula. No estar oscilando de acá a acá, sino en el centro. Cuando usted cree en Cristo como su Señor y lo acepta como su Salvador personal, inmediatamente empieza a cumplirse en su vida el proceso de la perfecta obediencia, de la perfecta gracia de Dios operando en tu vida, de la perfecta justicia de Dios operando en tu vida y de la perfecta obediencia a la ley de Dios. Y todo se debe ¿a quién? A Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, no te aflijas. Si lo intentas y no puedes, échaselo a Cristo. Señor, te fallé hoy. Señor, hice aquello. Señor, cometí este error. Tú sabes que yo no puedo, pero yo creo en ti. Perdona mis almas. Y eso fue lo que hizo el ladrón en la cruz, hermano. Eso fue lo que hizo el ladrón en la cruz. Era un ladrón, un extorsionista que robaba, que mataba, que era un hombre cruel. Y allí, cuando Jesús está muriendo, dice, Señor, ya yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Ya yo sé que tú eres el Mesías. Pero yo, mira cómo he vivido. No hay una oportunidad para mí, perdona mi Salvador. Y Cristo, hermano, abre su boca y deja salir un mensaje de esperanza. Hijo, tú no te lo mereces, porque tú eres un sinvergüenza en la tierra. Pero yo te voy a prometer que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Amén. En el día final. Amén. Jesús allí en la cruz del Calvario se hizo cargo de los pecados de Cristo, del ladrón en la cruz, para que él ahora sea cubierto por la gracia de Dios en Cristo, por la justicia de Dios en Cristo y por la perfecta obediencia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Iglesia, ¿te sientes sacudido como el ladrón? ¿Le he fallado a Dios en esto? En la observancia del sábado, en el diezmo, en la ofrenda, en amar, en perdonar. ¿Le he fallado a Dios en guardar rencor, en tener conflicto uno con otro? ¿Le he fallado a Dios? Si le ha fallado a Dios, dile como el ladrón en la cruz, Señor, aquí estoy. Estoy perdido. Soy un pecador, merezco la muerte. Pero yo creo en ti. Sé que eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías, que eres el Salvador. Perdona mi Salvador. Y el Señor te va a decir lo mismo, hijo mío. Yo te prometo que tú estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hermano, qué lindo. Amén. Eso trae paz a los corazones. No que nosotros no podemos lograrlo, es que Cristo lo logró en nosotros. Eso es lo que se llama el proceso de la justificación por la fe. No nosotros, Cristo en nosotros. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que Dios nos ayude para siempre recordar que somos salvos por la gracia de Cristo, que somos justificados por la gracia de Cristo y que obedecemos la ley de Dios
por la gracia redentora de Cristo. A Cristo sea la honra y la gloria y el poder por todos los siglos. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar el himno final. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Tú quieres ser salvo de todo?